que él, además de todo lo que es, le gustaría que lo presentasen como catedrático de filosofía de bachillerato. Y así lo voy a presentar. Todo para usted. Bueno, efectivamente, primero porque es lo que soy. A mí me ha interesado la educación y eso ha significado que no me ha interesado mucho la universidad, que ha prescindido de su vocación educativa en general. Pero segundo, me he dedicado a investigar sobre la inteligencia humana, pero me interesaba investigarlo desde el aula. Es decir, me interesaba no traer al aula lo que se hace fuera, que también, sino ver desde el aula lo que necesitamos saber para poder cumplir esa función educativa con seriedad. Bueno, nosotros nos dedicamos a la enseñanza, pero a mí me recuerda una anécdota de un profesor de pedagogía americano que el primer día de clase le dice a sus alumnos que van a ser futuros maestros: miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera y si quieren le introduzco para que les haga una demostración. Sí, que pase. Pasa el perro se tumba delante de la mesa, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasan otros 5 minutos, el perro sigue sin decir nada y ya se levanta un alumno y le dice: señor profesor, su perro no habla. Una aguda observación y además muy necesaria para su futuro oficio. Tengan en cuenta que yo he dicho que he enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Bueno, nosotros no somos expertos en enseñar, nosotros somos expertos en que aprendan. Y, por lo tanto, el fenómeno absolutamente mágico con el que estamos trabajando es que nuestros alumnos puedan aprender. Y eso significa que tenemos que saber muchas cosas, porque lo que tenemos que hacer es favorecer que suceda esa realidad realmente mágica. Estoy encantado de estar aquí hablando de educación porque me parece uno de los temas más poéticos de los que se pueda hablar. Ya sé que es muy difícil, es muy complicado, pero bueno, todos a un congreso como este todos venimos ya llorados. Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que podemos hacer. Y yo me he autoinvitado ya, con permiso de Víctor, al congreso del año que viene, porque sí me gustaría que nos pusiéramos algunas tareas. Es decir, que en este año, precisamente por lo que os voy a explicar ahora, ya nos pusiéramos algún tipo de objetivo para el año que viene. Y el año que viene vernos aquí a ver si efectivamente lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Para lo cual sí necesitamos mantenernos de alguna manera en contacto. Yo estoy encantado de colaborar con quien quiera en los temas que os voy a decir ahora. Es muy fácil localizarme en el correo de la Fundación UPEO de la Universidad de Padres o en el mío jamarina@Universidad de Padres. Me encontráis para temas educativos. Es para lo único. Pero sí me interesa el ver. Fijaros, estoy encantado de estar aquí y además de estar aquí en el orden que me ha tocado. Porque hemos visto 3 experiencias relacionadas con la educación diferentes y absolutamente importantes. Primero, la iniciativa de MIAC, es decir, el profesor aislado en este momento ha perdido su posibilidad de eficacia. Ahora somos muy conscientes que, en primer lugar, educa el centro. Los docentes hemos tardado mucho tiempo en darnos cuenta de que teníamos que colaborar unos con otros, porque ha sido una vocación muy individualista, en que cada uno quería estar en su clase como si fuera una especie de burbuja mágica. Y no, ahora sabemos que las cosas no funcionan así, que tenemos que aprender a colaborar con el centro, porque el centro es el gran agente educativo. Después, que los centros tampoco están aislados. Los centros deberían coordinarse en ciudades, en barrios, deberían coordinarse con otro tipo de agentes educativos, con los municipios y, por supuesto, con las familias. Por esa razón, hace 10 años yo fundé la Universidad para Padres Online
para intentar, primero, ayudarles a educar a sus hijos y también a colaborar con las escuelas, que ya sabéis que es un problema que tenemos, que familias y escuelas no acabamos de entendernos bien, y ese es un problema y ese es un desastre para nuestros alumnos e hijos. Después ha sido la conferencia de Paco Mora, que es cómo la investigación debería relacionarse con la escuela. Yo ahí soy absolutamente megalómano en términos educativos. Creo que en este momento los responsables máximos del futuro somos los docentes y que, por lo tanto, los docentes tenemos derecho a pedir a otras ciencias que hagan sus tareas. Y yo creo, por ejemplo, que sí tenemos, digamos, el derecho de pedir a la neurología que nos resuelva algunos problemas que tenemos en educación. ¿Por qué? Porque no lo están realmente haciendo. En este momento no tenemos, desde el punto de vista de la neurología, aunque lo ha mencionado Paco Mora, una teoría adecuada de la atención y del manejo de la atención en un momento en que saber qué hacemos con la atención es un problema absolutamente vital para la escuela. En segundo lugar, no tenemos una idea clara de la memoria y ojalá la neurología insistiera en que desapareciera de nuestro panorama educativo ese disparate de que no se deben aprender las cosas de memoria. Y si no las aprendo de memoria, ¿con qué las aprendo? Con la nariz. Si la memoria es el órgano del aprendizaje. Pero el órgano del aprendizaje, que es un órgano muy fluido, muy fértil, muy creativo, muy innovador, no es repetir, es aprender y aprovechar lo que se ha aprendido. Y en este momento estamos viendo que tenemos que saber qué es lo que hacemos con la atención, que no tenemos una teoría neurológica de la motivación. El problema de la motivación nos ha metido en un callejón sin salida a la escuela. ¿Por qué? Porque, claro, lo que estamos diciendo es que no podemos hacer nada si no estamos motivados para hacerlo. Como la motivación en parte no depende de uno, si estamos diciendo esto, nos estamos metiendo en un callejón sin salida, pues si no tienes motivación, pues lo siento mucho, pero no sé qué hacer contigo. Imaginaos, por ejemplo, que un día se os estropea un grifo y llamáis al fontanero y el fontanero os hace una chapuza. Y cuando vais a protestar, el fontanero os dice, pues mire usted, yo es que esa tarde no estaba motivado para el grifo. ¿Qué le decimos? ¿Que tiene razón y le compadecemos? ¿Qué le decimos? ¿Que es un cara dura? ¿Qué decimos nosotros cuando estamos hablando de una escuela? ¿Cuál es la importancia de la motivación? ¿Tenemos algún otro sistema paralelo que nos ayude, que nos sirva para poder superar los altibajos de la motivación? ¿Qué hacemos? En tercer lugar, no tenemos una teoría neurológica de la toma de decisiones, y como ahora os diré, o de qué sería el acto voluntario o qué sería el acto de libertad. Hay que tener en cuenta que la neurología va por otro lado, y la neurología lo que nos está diciendo es que el ser humano es poco libre, porque nuestro cerebro toma sus decisiones alrededor de 80 milisegundos antes de que sepamos que las hemos tomado, de manera que nos mete en un sistema muy misterioso. Y, por último, no tiene una idea integrada de personalidad, cómo se organiza neurológicamente el yo de una persona. De manera que todas esas cosas para la educación son muy fundamentales y yo creo que tenemos el derecho de decir que nos lo expliquen, porque son los especialistas, que nos lo expliquen porque lo necesitamos. Pero después está Ojero. Y claro, Ojero nos ha contado una experiencia pedagógica de alto voltaje, donde ha estado manejando temas que nosotros tenemos que estar manejando continuamente en el aula. Y ha hecho una exposición donde él ha señalado que lo que introdujo en él su cambio educativo, toda educación, todo aprendizaje es cambio. Pero ¿cuáles fueron sus puntos fundamentales de cambio educativo? Él ha dicho, cuando me di cuenta, primero, de que tenía que guiarme por mis valores, y que los valores eran la constancia, el sacrificio, la disciplina, y luego ha dicho la motivación. En realidad, después, cuando ha contado su historia, se ha dado cuenta de que la motivación era lo principal
Y lo que consiguió para él el boxeo es despertar una fuente de motivación. Y la fuente de motivación le llevó a otras cosas, que es la disciplina, la constancia, que son hábitos adquiridos a partir de la motivación. Bueno, pues aquí tenemos ya dos temas. Aquí tenemos el tema de que necesitamos, para empezar, tener ganas de hacer algo, pero para continuar necesitamos ir adquiriendo los hábitos de la constancia, los hábitos, como decía un gran Michael Jordan, un gran deportista de baloncesto. Bueno, en lo que se demuestra, digamos, la profesionalidad es en hacer con ganas las cosas cuando no se tiene ganas de hacerlas. Y eso entonces, ¿cómo lo podemos hacer eso? Bueno, porque tenemos una gran herramienta, que es que cuando nosotros vamos consolidando hábitos, los hábitos nos ayudan a hacer las cosas cuando la motivación está de capa caída. Y que entonces tenemos que estar jugando con estos aspectos. Bueno, estamos por lo tanto, en una mañana donde hemos visto la riqueza que tiene el tema de la educación y el tema, sobre todo, del aprendizaje. Y en este momento eso hace que nosotros, los docentes, que nos tenemos que considerar expertos en aprendizaje, debemos ser conscientes del papel absolutamente extraordinario, absolutamente decisivo que tenemos en este momento en la sociedad. ¿Por qué? Esto es el título de educación, el título de la ponencia. Porque después de haber hablado tanto de que hemos entrado en la sociedad del conocimiento, y eso es verdad, todo nuestro sistema educativo actual, que se diseñó a partir de la Conferencia de Lisboa, tenía como objetivos de la educación el configurar a Europa como una nación industrialmente avanzada, montada en una tecnología del conocimiento, y también de mantener una serie de protecciones sociales, eran las dos cosas, pero insistía mucho en que estamos en una sociedad del conocimiento y, por tanto, si queremos progresar, tenemos que estar ahí. Ya, eso ha pasado, porque ya nos hemos dado cuenta, y yo creo que es una idea que está calando en el mundo. Yo he manejado la documentación que hay ahora en el libro que antes citó Víctor, del bosque pedagógico, que es un intento desde la educación enterarnos, pero ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo estamos recibiendo muchísimos mensajes, se están haciendo muchísimas innovaciones, hay una especie de plétora de innovaciones y de cambio que hace que todas las naciones estén en estado de alerta educativa. El último estudio de OCDE en la política económica en perspectiva de 2015 estudia 400 reformas educativas hechas entre 2008 y 2014, con la conclusión de que pocas de ellas han servido a gran cosa. De manera que estamos en ebullición. Y al estar en ebullición, muchas veces nos perdemos, por eso es lo del bosque pedagógico, necesitamos tener alguna cartografía, pero ¿dónde estamos? De todas estas cosas que nos vienen, ¿cuáles son válidas? ¿Cuáles son no válidas? En España hay un movimiento antipedagógico muy fuerte que dice, todo esto que nos están diciendo los pedagogos son músicas celestiales y perjudiciales para la salud. Vamos a ver entonces cómo afirmamos nuestra competencia y cómo afirmamos nuestra posición en el universo. Y una de las cosas que está apareciendo continuamente es donde hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje. Porque es una sociedad donde todos vamos a tener que estar aprendiendo continuamente y el conocimiento vendrá después. Y eso se nos dice dentro del mundo de la educación y fuera del mundo de la educación. Por ejemplo, el último libro de Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, se titula precisamente Creating the Learning Society, cómo crear la sociedad del aprendizaje. Claro, en la sociedad del aprendizaje, los que tenemos de repente que convertirnos en protagonistas somos los que nos dedicamos a los aprendizajes. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede aprender. Necesitan aprender los niños, necesitan aprender los adultos. El lifelong education, el aprendizaje a lo largo de toda su vida, es una cosa, el último libro de Paco Mora va por allí.
El aprendizaje no se termina en la edad escolar. El aprendizaje se termina al final de la vida. Y, por lo tanto, ¿quién se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar en una sociedad que dice, como todos los documentos, por ejemplo, de Inglaterra, The Learning Age, un renacimiento para la Gran Bretaña, a través de la edad de aprendizaje. El de Canadá, que es muy bueno, hacia una sociedad del aprendizaje. El de Nueva Zelanda, el de Australia, el de Francia, hacia una sociedad del aprendizaje. Bueno, ¿y esto quién lo hace? ¿Y qué papel tenemos nosotros? Que estamos en la escuela, sin duda, pero porque somos expertos en aprender, en hacer aprender. Y que, por lo tanto, si no lo ocupamos nosotros, lo que se va a plantear es lo siguiente. Se está creando la gran industria de la formación. Los últimos datos que tengo yo son de 2014, hechos por Merrill Lynch y el Banco de América, que dice que el negocio de la formación en el mundo manejó ese año 4,3 billones de dólares, que es aproximadamente 4 veces el Producto Interior Bruto español. Es decir, es mucho dinero. Y claro, ese negocio se están posicionando muchas grandes empresas para ver quién se hace con él. Nosotros seguimos los programas de IBM, de Microsoft, de Samsung, de Google, que va por todas, y de alguna más. Son gente muy lista y son gente que tiene muchísimo dinero y son gente que está diseñando planes de formación, insistiendo ya, por ejemplo, Michael Barrett, que fue el asesor de Tony Blair en temas educativos, que lo hizo muy bien, y que ahora es el director de Pearson, que es la empresa más potente de educación, que quiere hacerse también con la educación, se ha hecho, por ejemplo, con los PISA. Entonces dice, bueno, puede llegar un momento en que los Estados no tengan capacidad para dirigir los movimientos educativos de su escuela y van a tener solo que coger prestados a todas estas empresas que son quienes están investigando seriamente de eso. Eso no me parece a mí bueno. Eso no me parece fiable. Es decir, el mundo de la educación tenemos entonces que reclamar, y eso nos va a exigir formarnos mucho, reclamar, cuidado, que del tema de la educación, los que nos hacemos responsables profesionalmente somos los que nos dedicamos a la educación. Que nosotros somos la conciencia educativa de la sociedad, que tenemos que pensar por ella. No porque la sociedad sea tonta, es porque nosotros debemos estar al tanto de por dónde, de hacia dónde tiene que ir la educación. Fijaros, por ejemplo, se ha hecho ya popular una frase. Es un número que yo no sé de dónde ha salido, he intentado investigarlo, Mariano Fernández de Guita también ha intentado y tampoco lo ha descubierto. Se repite y yo creo que aproximadamente es bastante verdadero. Se dice que el 65% de los puestos de trabajo donde van a trabajar los niños que ya están en la escuela no se han inventado. No se han inventado. Que las herramientas con que van a trabajar no se han inventado. Que los sistemas conceptuales con que van a pensar no se han inventado y que los problemas con que se van a enfrentar todavía no sabemos cuáles son. Claro, alguien tendrá que pensar, ¿y qué hacemos con esto? A la vista de este futuro, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo diseña? ¿Quién va a determinar estas cosas? ¿Los políticos? No, ¿por qué? Porque no saben. Los padres de familia tampoco, porque les desborda esta situación. Los sacerdotes no, porque sabrán de su responsabilidad. Los empresarios tampoco, porque los empresarios lo que quieren es buena mano de obra. Los científicos. Ya, pero es que los científicos tampoco saben esto. ¿Por qué? Porque los científicos saben de su especialidad. Y de su especialidad a ratos. Yo tuve que hacer una revisión de los programas de matemáticas y entonces me encontré con una cosa que los mismos matemáticos reconocen. Que ya un buen matemático en este momento solo entiende como mucho el 10% de las matemáticas que se hacen. Y que por lo tanto, no tiene un panorama general de las matemáticas. Pero es que nosotros necesitamos saber cuáles son los fundamentos matemáticos que tiene que conocer todo ciudadano, porque los tenemos que introducir en la escuela. Como sois muy jóvenes, yo creo que ninguno de aquí ya padeció cuando se quiso introducir desde primaria la enseñanza de matemáticas por teoría de conjuntos. Aquello fue vamos, una pesadilla. Aquello fue una pesadilla.
¿Por qué? Bueno, pues porque no estaba bien pensado. Porque quien lo había pensado no tenía la idea de que yo tengo que saber qué enseño de mi asignatura, pero también cómo coordino esto con el resto de las asignaturas. Antes ha pasado una cosa estupenda. ¿Quién no va a decir que en este momento es un peligro público de toda la educación mundial que se estén reduciendo las horas de ejercicio físico dentro del aula, dentro del sistema educativo? Un problema muy serio, incluso desde el punto de vista de la salud. Estamos con una epidemia de niños obesos terribles, porque además las nuevas tecnologías facilitan el sedentarismo. De manera que ahí tenemos un problema serio. Pero claro, ha habido voces también, porque aquí hay muchas, o algunas, por ejemplo, personas de música, y la música, claro que la música también. Y otro podría haber dicho, ¿y la lengua? Y otro, ¿y el inglés? Y otro, la informática. Bueno, ¿quién organiza todo esto? ¿Quién organiza? Pero exactamente cómo aprovechamos el tiempo limitado que tenemos para un proceso de formación, para unos niños que además no sabemos con qué mundo se va a aprender, con qué mundo se va a enfrentar. Y entonces es cuando decimos, pues mira, tenemos nosotros que tener una especie de think tank educativo, que es desde la educación vamos a hacer esta propuesta a la sociedad. Y entonces necesitamos saber cómo funciona la inteligencia y necesitamos saber hacia dónde va el mundo del trabajo y necesitamos saber qué pasa con la convivencia y cómo fomentar los hábitos cívicos, porque sí tenemos dos objetivos claros, que los niños sean felices, pero que los niños sean buenas personas, las dos cosas. Y entonces, esas dos cosas muchas veces no sabemos cómo combinarlas, sobre todo en España, donde tuvimos que padecer hace pocos años una de las polémicas más indecentes que hemos vivido en el mundo educativo, porque con motivo de aquella asignatura de educación para la ciudadanía se llegó a decir desde las conferencias episcopales que la escuela no tenía competencias para educar moralmente a nuestros alumnos. ¿Y entonces en qué les educamos? Ah, no, en instruirles. Bueno, vamos a ver. El hecho de que todavía haya una especie de enfrentamiento en que la escuela instruye y la familia educa es una de las cosas más torpes y más irreales con las que nos hemos podido enfrentar. Pero ¿cómo que la escuela no va a educar? ¿Cómo que la escuela va a ser solo transmisión de conocimientos? Pero si educamos por acción o por omisión, queramos o no queramos, y si no educamos moralmente, estamos educando moralmente también. De manera que todas estas cosas se nos ofrecen que tenemos una necesidad de reformular nuestra posición como pedagogos en un momento en que el mundo va hacia un mundo del aprendizaje y donde la pedagogía está superada por los acontecimientos. Y ahí es donde me gustaría incidir. En primer lugar, lo que nos está diciendo la sociedad del aprendizaje es la vigencia de una ley que con que os la llevarais en la cabeza, para mí ya estaría justificada esta intervención. Es una ley universal del aprendizaje que dice lo siguiente. Toda persona, toda institución o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con que cambia su entorno. Y si quiere progresar, necesita aprender a más velocidad. Y eso es inevitable, queramos o no queramos. Es decir, nadie nos pidió permiso para ver si queríamos aprender a manejar ordenadores. Lo que dijo la realidad es, o aprendes o estás fuera. Y se acabó. De manera que entonces, el hecho de que tengamos que aprender siempre no es algo que podamos elegir. Es algo que está impuesto por una ley de supervivencia. Y eso pasa también en la escuela. En la escuela tenemos que aprender mucho. ¿Por qué? Porque si no, nos están sobrepasando los acontecimientos. Muchas veces nos quejamos. Se pide cada vez más a la escuela. Sí, y más que se le va a pedir. En este momento tenemos un problema muy serio. No hemos sabido en este momento qué hacer con las nuevas tecnologías en el aula. El último informe de la OCDE dice que las expectativas que se habían puesto en el uso de las nuevas tecnologías no han funcionado. ¿Y eso es una situación, digamos, irremediable? No.
es que estamos enfocando mal el uso de las nuevas tecnologías. Utilizamos las nuevas tecnologías como fuente de información cuando nuestros alumnos tienen más información de la que pueden comprender. Y es como si les hubiéramos dado a todos un carné para la Biblioteca Nacional. Y le hubiéramos dicho, mira, pues ahí tienes la Biblioteca Nacional, ya tienes todo el saber a tu disposición, con lo cual viene después un corolario. ¿Y para qué vas a aprender si lo puedes encontrar? Y efectivamente lo encuentran. Y lo encuentran, pero después lo que es importante es saber qué hacer con ella. Yo llevo dedicado a inteligencia artificial desde que era un adolescente porque me fascinó un famoso congreso que hubo en Dartmouth en el 54, donde se presentó el primer programa maravilloso que se llamaba General Problem Solver, el programa para resolver problemas, que resolvía y demostraba teoremas matemáticos de alto nivel. Y entonces dijimos, bueno, esto va a ser la bomba. Vamos, ahora sí que vamos a quedar los seres humanos absolutamente desplazados, porque si una máquina puede hacer estas demostraciones matemáticas tan complejas, todo lo demás es mucho más sencillo. Nos equivocamos, porque la inteligencia artificial después se estancó, pero vamos, comparada de mula, se estancó con cosas que a nosotros parece que no nos dan ningún trabajo, como es reconocer patrones un poco confusos. Y tardó un parón de 30 años para empezar a reconocer la voz, por ejemplo, cosa que un niño hace a los pocos meses. De manera que he seguido con verdadera pasión todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. No soy, por lo tanto, un tecnófobo, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que un burro conectado a Internet sigue siendo un burro, punto. Y que, por lo tanto, lo que nos interesa es ver a quién colocamos delante de Internet. Porque la capacidad de comprensión es la que va a definir exactamente si Internet es útil o no es útil. Y, por lo tanto, la formación se queda antes de la pantalla. Y después, claro, después vamos a ver si utilizamos los grandes sistemas informáticos no para que busquen información, sino para que se introduzca dentro del mismo proceso de aprendizaje. Os voy a poner un ejemplo. Todos los docentes, cuando estamos en el aula, nos encontramos con un problema, que es que nuestros alumnos aprenden a distintas velocidades. Hay unos que aprenden lentamente. Cuidado, que el aprender lentamente no significa que no sean inteligentes. Es que aprenden lentamente, que es otra cosa. La mayoría aprende a la velocidad normal y luego hay otros que aprenden a velocidad mayor que la normal. Bueno, si el profesor coge, digamos, el estándar medio, se le descuelgan los que aprenden lento y se les descuelgan los que aprenden rápido, que son los chicos con altas capacidades. Y es muy difícil coordinar distintas velocidades, porque yo he puesto 3, pero podría ser 5, podría ser 6. Pero ¿qué pasa si nosotros podemos dar a cada uno de esas velocidades de aprendizaje programas diseñados para esa velocidad de aprendizaje? De manera que en un momento determinado, en un mismo aula, los alumnos estén estudiando la misma lección con 3 programas distintos. Con uno que vaya a menor rapidez, con uno que, por ejemplo, haya detectado que lo que le pasa a ese alumno o a esa alumna es que le están fallando los conocimientos de los usos previos y entonces tienen que hacer un curso de repaso sobre la marcha, o a los alumnos de altas capacidades van por delante de los demás. Entonces estamos haciendo lo mismo, pero estamos haciendo lo mismo aprovechando realmente las nuevas tecnologías para hacer progresar el aprendizaje. ¿Qué es de lo que se trata? Si de lo que se trata es que nuestros alumnos aprendan y, por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que saber manejar. ¿Por qué decía ahora que nuestra pedagogía está desbordada por los acontecimientos? Bueno, primero porque no está recibiendo la información que necesita del mundo donde se basa, que es el mundo de la psicología. No es que me vaya a meter con los psicólogos porque he dedicado la mayor parte de mi vida a estudiar lo que nos dicen. Pero fijaros, en la Asociación Americana de Psicología hay 50 divisiones
que no se hablan entre sí. Y por lo tanto, lo que han hecho es coger la psicología humana, trocearla. Tenemos una especie de psicología de la hamburguesa y luego, cuando tenemos todo eso troceado, intentamos pegarlo como podemos. Y tenemos de todo. Por ejemplo, al hacer los programas de la Universidad de Padres, yo he revisado 167 programas de educación emocional, en que uno está dedicado al mindfulness, otro está dedicado a al grit, a la determinación, otro está dedicado, por supuesto, al flujo emocional, otro está, 167, otro a la constancia, otro a las 8, que ahora ya son 9, inteligencias múltiples. Dice, bueno, vamos a ver qué hago con todo esto. ¿Qué hago con todo esto? No, poner metodologías pedagógicas. Ya, pero es que nosotros tenemos 1.700 registradas. ¿Y cuál de esas 1.700 pongo en práctica? ¿Qué hago con todo esto? ¿Quién me dice si esto funciona o si esto no funciona? Volvemos a lo mismo. Necesitamos poder fiarnos de alguien en educación. Porque los profesores, claro que vais a hacer investigación, pero lo que vais a hacer es también ver si lo que estamos diciendo fuera funciona o no funciona. Si os está funcionando en el aula. Y sobre todo, con una característica que tiene que tener el docente. El docente debe ser un estratega educativo. ¿Qué significa eso? Bueno, ya sabéis, es una definición que viene de muy lejos y que en realidad viene, digamos, del vocabulario militar. Estrategia es el gran diseño de los objetivos que tiene que elegir las tácticas concretas para cada caso. Entonces, un docente lo que debe saber ante cada caso, debe saber, y ahora, en este caso concreto, cuál es la táctica buena, cuál es la técnica buena entre estos 1.700 que tengo. Y claro, sí tiene que conocerlas, pero tiene que tener esa especie de gran conocimiento, del gran discernimiento para decir, y concretamente en este momento, o concretamente para este alumno, puedo hacer esto. Porque a este alumno va a ser eso que le va a valer. Es decir, lo que tenemos que buscar, aprovechando la enseñanza de hoy, es, ¿pero qué boxeo le interesa a esta persona? Y ese boxeo puede ser las matemáticas, o ese boxeo puede ser lo que sea. Es decir, ¿con qué puedo yo enlazar el innato deseo de aprender que tienen todas las personas? Ya sabéis que, por desgracia, todos los niños cuando entran en la escuela entran con ganas de aprender. Yo recuerdo todavía la emoción con que un día salió mi nieto pequeño de la escuela diciendo, quiero ser volcánico, quiero ser volcánico, quiero ser volcánico. ¿Qué es eso de volcánico? Es que nos han enseñado cómo son los volcanes y quiero ir a verlos. Claro, estaba disfrutando todavía de todo aquello con lo que aprendía. Cuando salen de primaria, si no lo hacemos bien, no van a tener ganas de aprender, van a tener ganas de aprobar. Y entre medias se ha perdido la gran parte de esa pasión por aprender, que es lo que debería movernos a todos, por supuesto también a los docentes. Yo que antes os decía que vengo del mundo de la educación secundaria, y yo ya ahora me he pedido para mi próxima reencarnación, quiero ser maestro de infantil. Porque al tener que hacer los programas para la Universidad de Padres, me he dado cuenta de hasta qué punto no valoramos el prodigio que tenemos delante de nuestros ojos, que es ver cómo un niño aprende. Es literalmente prodigioso, prodigioso. La velocidad con que lo hacen, el que no se pierdan, el que vayan aumentando sus propias capacidades, el que igual que el niño que empieza a andar, se cae y se levanta, y se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Esa especie de tenacidad que el niño tiene. Eso es prodigioso. Y el momento en que un niño empieza a aprender el lenguaje, ya el prodigio se convierte en milagro. Es decir, que algo que la humanidad ha necesitado, antes decía Paco Mora, 1.800.000 años para inventar. Es el mentiroso que venerar que venerar la experiencia del aprendizaje. Y yo creo que cuando un niño se da cuenta de que es capaz de aprender,
se da cuenta de que está aprendiendo. Entonces, le hemos abierto un panorama de desarrollo absolutamente maravilloso. Digo lo que está aprendiendo, digo que se dé cuenta de que está aprendiendo, porque yo, mis alumnos pequeños, les digo que, bueno, que esto de aprender es muy pesado. Decir, bueno, ¿cómo habéis aprendido vosotros a manejar el móvil? Ah, no hemos aprendido. ¿Cómo que no os habéis aprendido? Quiere decir que no han estudiado, pero claro que han aprendido. Y entonces, en el momento que nosotros decimos, si lo del estudiar es como en el deporte del entrenamiento. Nadie lo quiere. No, lo que es bueno es jugar bien. Lo que es bueno es bailar bien. Lo que es bueno es saber. Y entonces el saber, eso sí que es bello. Eso sí que es bueno. Lo otro son, digamos, gajes del oficio. Bueno, necesitamos pasar por ahí porque es la única manera que tenemos para aprender. A la vista de este panorama, ¿realmente podemos saber exactamente ahora qué es lo que debemos enseñar a los niños? Pues sí, y ahora veréis que he estado casi en todas las intervenciones anteriores. He introducido, y ahora os explico por qué, una palabra que no tiene contenido científico, pero que yo creo que sí necesitamos una palabra parecida. Yo he utilizado últimamente en mis últimos libros la palabra talento. Y he dicho, el objetivo que tiene la educación es desarrollar el talento de nuestros alumnos. Pero, como os decía, no tiene un significado científico. ¿Por qué lo utilizo? Pues mirad, por un caso que me pasó con un alumno mío de primero de bachillerato. Este alumno era una inteligencia brillantísima. Es decir, en los test de inteligencia, los de cociente intelectual, sacaba alrededor de 150. Es decir, muy inteligente. Y además muy estudioso. De manera que era el alumno perfecto. Pero en primero de bachillerato llegó a la conclusión de que él era más inteligente que sus profesores y más inteligente que sus compañeros, cosa que es posible que fuera verdad. Pero además le gustaba manejar dinero, le gustaba mandar. Se hizo jefecillo de una banda del barrio, de gente de su edad, pero mucho más torpes que él. Al año siguiente no fue al instituto y cuando le pregunté, oye, ¿por qué no vienes? Me dijo, no, en el instituto no se enseña nada útil. Lo interesante está en la calle. Resumiendo, este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Pregunta, ¿este chico es inteligente o es estúpido? Cuidado que es una pregunta que deberíamos saber contestar. Si atendemos a las mediciones objetivas de inteligencia, es muy inteligente. Si atendemos al uso que ha hecho de su inteligencia, es muy estúpido. Y entonces decimos, pues necesitamos dos palabras. Una para decir, esta es la inteligencia de esa persona, y se mide así. Y este es el uso que estamos haciendo de la inteligencia. Eso es lo que enseñamos nosotros. Eso es lo que enseñamos nosotros. Y a la inteligencia que funciona bien, vamos a llamarle talento para separarlo de la inteligencia. Una persona muy inteligente puede tener muy poco talento. El problema que tenemos con los niños de altas capacidades es que pueden ser muy inteligentes y no desarrollar ningún talento si no lo educamos bien. El talento no está al principio, está al final de la educación. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo gestionamos esto. Bueno, pero habrá que dar alguna definición. Por eso, como digo a mis alumnos, que siempre que quiero que se fijen en algo, lo que les digo es, ¿esto va a ir a examen? Bueno, la definición que voy a dar de talento va a ir a examen. Entonces soy un rumor misterioso de papeles. Talento es la capacidad de elegir bien las metas, eso es lo que no había hecho mi alumno, y luego buscar la información necesaria, gestionar las emociones, ejercitar las virtudes de la acción, la constancia, la tenacidad, la paciencia, el esfuerzo, lo que nos ha dicho Jero, ¿para qué? Para conseguir esas metas.
Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el proceso educativo, donde se centra fundamentalmente, es en la elección, es decir, en la decisión de las metas. Entonces, cuando decimos, ¿y para qué vamos a, qué vamos a formar a este niño? Pues por una cosa muy concreta, que durante todo el proceso educativo lo que esté aprendiendo un alumno es a tomar buenas decisiones. A tomar buenas decisiones. Y luego, el siguiente paso ya es que las ponga en práctica. Pero si no empieza por un hábito de decidir bien, y claro, para decidir bien necesitamos, primero, saber muchas cosas, pero las tiene que tener en su cabecita, saber muchas cosas. En segundo, saber exactamente cómo gestionar las emociones, porque sabemos que hay emociones que impiden las buenas decisiones. Y en tercer lugar, ponerlas en práctica, que son las virtudes de la acción. Entonces ahí lo que ya empezamos a tener es un tipo de educación en que no les estamos dando soluciones a todos los problemas porque no sabemos cuáles van a ser. Lo que les estamos poniendo es en buena situación para cuando llegue un problema tomar las decisiones adecuadas, una de las cuales puede ser, tengo que buscar la información necesaria. Pero para eso, por ejemplo, necesitamos dotarles de la capacidad de comprensión. Y ahora fijaros, antes os decía que una de las cosas que yo pido a la neurología es que necesitamos una teoría de la memoria más fuerte. Y es verdad que en los últimos 15 años nos ha proporcionado una teoría de la memoria que yo creo que estamos intentando en los programas que estamos nosotros diseñando, estamos intentando implementarla ya. Que se llama, técnicamente es working memory, la memoria en acción. Nosotros tenemos la idea de que la memoria era una especie de archivo donde metíamos cosas y luego, si teníamos suerte, abríamos el cajoncito apropiado y lo sacábamos. No, ahora vemos que la memoria está realizando unas actividades intensísimas siempre. Fijaros para un tema que nos interesa muchísimo en el aula, la comprensión lectora. ¿Por qué unos niños comprenden y otros niños no comprenden? Hay una solución, bueno, no comprenden porque no saben de qué va el asunto. No, pero a lo mejor sí lo saben. Y si se lo preguntamos de otra manera, lo saben. ¿Qué les ha fallado para comprender? Entonces ahora empezamos a conocer cómo se da la función de la comprensión. Imaginaos que estáis leyendo una frase. El eje de la atención está en la palabra que estáis leyendo. Y entonces vais corriendo el foco de la atención de una palabra a la otra. ¿Y qué pasa con las palabras que ya habéis leído? Ya no están en la atención. Pero están actuando sobre lo que estáis leyendo, porque si no, no podéis entender la frase. ¿En qué estado están esas palabras que ya habéis leído? Están en la memoria. ¿Pero cómo están en la memoria? Literalmente, no. Porque yo no puedo no acordarme del resto del párrafo. Pero todo el resto del párrafo lo estoy utilizando para unirlo a lo que sigo leyendo. No, la memoria ha hecho un resumen. Y según vamos leyendo más, va resumiendo más. Y ya al final del párrafo todavía más. Y si es una novela, al final del libro todavía más. Esa función de resumen, sabemos que hay muchos niños que no saben hacerla. Y entonces, bueno, se acuerdan un poquito, literalmente, de las 2 o 3 palabras que acaban de leer y el resto se ha hundido en el olvido por completo. Y entonces no hilan nada porque ha desaparecido por completo la parte de la información que necesitaban para hilar las cosas. ¿Qué tenemos que hacer a esos niños? Tenemos que enseñar a su memoria el hábito de ir resumiendo cosas. Porque si no, no va a ser capaz de comprender. Hay otros niños que no ese es el defecto que tienen. El defecto que tienen es que esa memoria tan activa que está resumiendo las cosas para poder hilarlas, al mismo tiempo tiene que estar sacando de la memoria a largo plazo los conocimientos que tienen que ver con la frase que está leyendo. Y hay niños que tienen muchísima dificultad para recuperar contenidos de su memoria. El recuperar contenidos de la memoria, contenidos intencionadamente buscados, es un trabajo muy pesado.
Ya sabéis que cuando preguntamos a un alumno si se sabe una cosa, si no lo recuerda inmediatamente, lo que dice es no lo sé. Lo que no conseguimos es que busque en su memoria y que comprenda que tiene más conocimientos de lo que sabe, pero que no los está utilizando. Bueno, esto nos abre un camino enorme, porque lo que le vamos a empezar a enseñar a nuestro alumno es lo que empezamos a llamar deep learning, aprendizaje profundo, que es un aprendizaje que le va a servir para muchas cosas. Que eso significa que tenemos que reformular los currículos, no pueden estar tan detallados. Tenemos que ver cuáles son los conceptos que funcionan en muchos currículos. Ahora, por ejemplo, parece que en matemáticas no se quiere explicar las demostraciones. Bueno, es que el mecanismo de la demostración hay que utilizarlo. Y saber que el mismo mecanismo de la demostración que funciona en matemáticas, funciona en física, funciona en ciencia o funciona en filosofía, que son los mismos hábitos. Y aquí aparece una palabra absolutamente definitiva. La única manera que sabemos de que se pueda ampliar la inteligencia de uno de nuestros alumnos o de todos nuestros alumnos no es tanto por los brain training, los entrenamientos cerebrales, que ya sabéis que nos están mareando con ellos, sino ampliando sus capacidades de acción. Y la capacidad de acción de la inteligencia aumenta cada vez que la hacemos aprender un hábito que pueda ejercitar automáticamente. Y puede ser hábitos de una enorme complejidad. Un gran matemático lo que tiene son hábitos matemáticos de extraordinaria sofisticación, pero que funcionan en él como hábitos. Y entonces, ¿por qué esto amplía la capacidad de la inteligencia? Porque nosotros tenemos una inteligencia, una energía mental que es prácticamente a lo que llamamos atención, a la atención voluntaria, que es muy limitada, que se agota con mucha facilidad y que o la ponemos en un foco o la ponemos en otro, porque no da mucho más de sí, y además que nos cansamos. Pero ¿os acordáis, por ejemplo, qué pasaba cuando empezasteis a aprender a conducir un coche? Que al principio tenéis que estar poniendo atención voluntaria en todo lo que hacíais, y nos faltaba atención, porque las manos, los pies, la carretera. ¿Qué pasó cuando fuisteis automatizando el conducir? Que vuestra atención ya quedaba libre. No tenéis que estar pendiente en aquellas cosas. Entonces, en el momento que conseguimos aprender un hábito, descargamos la atención, que digamos que es la fuerza directiva de nuestro aprendizaje, a otra cosa. Y los automatismos están funcionando por su cuenta, sin gastar energía. Y cuantos más automatismos estén funcionando, esa persona va a saber hacer más cosas en paralelo, a la vez, sin gastar energía. Y nosotros vamos a conocer los resultados de toda esa operación. En el momento que decimos en cada una de nuestras lecciones, y esto hay que aprendérselo, y esto tienes que aprendérselo para manejarlo sin darte cuenta que lo estás manejando. Lo hacemos bien en el lenguaje. En el lenguaje, por ejemplo, ese invento de la mentalidad sádica inglesa, que son los phrasal verbs, que los han creado para dar la lata al resto de la humanidad. Cuando tienes que pensarlos, lo pasas muy mal. Cuando los has automatizado, entonces puedes fijarte en lo que vas a decir, no en con qué demonios de preposición va este verbo. Bueno, eso que lo hacemos muy bien en el lenguaje, lo podemos hacer en todas las demás cosas. Termino. Creo que este es el momento de los docentes. En una sociedad del aprendizaje, los expertos en que aprenda todo el mundo, las personas, la sociedad, las empresas, todo el mundo, vamos a ser, digamos, o deberíamos ser los protagonistas. Yo creo que lo estamos en condiciones bien de hacerlo y por eso debemos realmente estudiar más, debemos darnos cuenta, debemos tomarnos realmente en serio la importancia de nuestro trabajo, que por desgracia no nos la tomamos en serio. Somos definitivos para intentar cuidar el futuro. Y por lo tanto tendremos que aprender más. Y por lo tanto tenemos que hacer investigación desde nosotros mismos. Así se aprende. Y luego ponerlo en práctica. Y luego ver si funciona. Y luego ver no funciona. Y ver cómo conseguimos que aprendan con más rapidez, con más profundidad, con más versatilidad, con más eficacia.
Y entonces ver cómo aprendemos a que ellos gestionen su propio cerebro. Porque la gran enseñanza de la neurología a la educación es que el cerebro se puede cambiar a sí mismo. Y que cuando ayudamos a que un alumno comprenda esto, comprenda que tiene que aprender a conducir su propio cerebro, le estamos abriendo el paso para todo tipo de aprendizaje. Eso, para los que seáis de secundaria, a mí, vamos, al equipo que trabaja conmigo, nos funciona bien de la siguiente manera. Desde hace 15 años, una de las cosas más sorprendentes de la neurología es que el cerebro adolescente se rediseña por completo. Cambia, por ejemplo, la proporción entre sustancia gris y sustancia blanca. Se hace más potente, con una poda sináptica otra vez muy fuerte, y entonces, antes estábamos trabajando con que teníamos una edad de oro del aprendizaje de 0 a 3, y ahora sabemos que hay otra segunda hora de aprendizaje de 13 a 18. Y que lo que tenemos que decir a los adolescentes es, mira, tú habías aprendido a conducir tu cerebro, que era un ciclomotor, y ahora estás al volante de un Ferrari. Y tener un coche tan potente es estupendo si sabes conducirlo. Así que, ¿quieres aprender a conducir tu propio cerebro? Sí, nosotros te enseñamos. Y con eso se le abre la capacidad de decir, yo puedo dirigir también mi aprendizaje. Siempre que termino, y por eso alguna vez me lo habréis contado decir, pero no me importa repetirlo, siempre que hablo de estos temas a docentes, termino contando dos historias. Una de ellas que yo sitúo en Toledo porque soy de Toledo, mientras se estaba construyendo la catedral. Y entonces un posible antepasado mío, que tenía esa pasión tan nuestra, que es que disfrutamos mucho viendo trabajar a los demás, pues estaba como Ken Follett a aprovechar, estaba dando una vuelta a ver cómo se construye una catedral. Y llega al sitio donde estaban trabajando los canteros, con el mazo y con la maza. Intentar poner cara a los canteros. Se acerca el primero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero debía tener un mal día y dice, pues aquí con esta puñetera piedra y el sol y el cabrón del capataz, en fin, esto es un asco. Y pasa el segundo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que talle esta piedra. Pues no sé. Llega el tercero, que estaba haciendo lo mismo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero contesta, estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Bueno, era verdad. Estaba haciendo una cosa muy pequeñita, igual que los demás. Lo que no había perdido, el tercero, es el lazo con el proyecto que daba sentido a lo que estaba haciendo. Nosotros en el aula hacemos una cosa muy pequeñita. Enseñarles la tabla de multiplicar, el 7 de la tabla de multiplicar. ¿Por qué demonios tardarán tanto en aprenderlo? Bueno, ¿eso qué estamos haciendo? ¿Eso solo? No. Enseñando a un niño la tabla de multiplicar, estamos colaborando al gran proyecto de la humanidad, al proyecto que nos ha ocupado toda la evolución cultural, que es a ver si salimos de la selva, a ver si humanizamos nuestra especie, a ver si nos comportamos mejor, a ver si cuidamos más unos de otros, a ver si somos más humanos. Y eso es en lo que estamos, a través de la tabla de multiplicar, por supuesto, y de todo lo demás. Y entonces recuperar el sentido de lo que hacemos. Nos glorifica como profesión. Si no, la profesión es muy incómoda. Es hacer y deshacer. No, pero si vemos a lo que estamos colaborando, entonces es cuando realmente se despierta también en nosotros la gran pasión por que aprendan, que eso corrige nuestra conducta. Y la segunda historia es que tuve que hacer hace unos años el prólogo a un libro, a las obras completas de un escritor que tuvo mala suerte, porque murió en la emigración, no tuvo éxito, se llamaba Max Aub y que era un gran escritor. Y me llamó la atención el epitafio que había redactado para su tumba. Y es una frase que me parece tan noble y tan sincera y al mismo tiempo tan orgullosa, que yo me la repito muchas veces y no porque tenga ningún interés en mi tumba, sino me parece maravillosa. Lo que quería que pusieran en su tumba es hice lo que pude. Bueno, yo estoy seguro que si nos pudiéramos ir un poco de tiempo a dormir, pudiéndonos decir seriamente, el mundo está fatal y la educación fatal. Ya, pero yo he hecho lo que he podido para que no lo esté.
a lo mejor veíamos una especie de cambios de esos como en los calidoscopios aquellos que jugábamos de niños, y estaban los mismos cristalitos, pero les dabas un golpecito y cambiaba el dibujo. Bueno, yo he hecho lo que he podido, así que ahora os toca. Hasta el año... Muy bien, sí. Con permiso de Víctor, hasta el año que viene, y si queréis seguimos en contacto. Tenemos tiempo para... Bueno, ya que lo tenemos aquí, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Allí hay una. ¿Ahora? Sí. Bueno, primero darle las gracias por la charla que nos ha dado, ¿vale? Y lo segundo, que me ha parecido muy interesante todo lo que has puesto en el Congreso, que ojalá algún día las administraciones nos dejen llevarlo a las aulas, tanto en el sistema educativo como en los centros, que a los profesores, en este caso de secundaria como yo, nos dejen impartirlo en las aulas, porque desde los centros se nos veta muchísimo esta educación, ¿vale? Y lo tercero, y que me ha parecido bastante importante, y ojalá que podamos llevarlo, repito, a las aulas, es el tema que ha dicho de las diferentes velocidades de aprendizaje, y que deberíamos de tener diferentes programas para cada una de esas velocidades. Mi pregunta es, ¿cómo lo hace usted en el aula? Porque yo soy imposible, con la ratio de alumnos que tenemos, con la diversidad que tenemos en las aulas, de hacer eso en cada una de mis aulas. No lo podemos hacer. Es decir, desde hace mucho tiempo, estamos diciendo que necesitamos una educación personalizada. Y ahora tenemos unas limitaciones muy grandes. Lo que yo estaba diciendo es que, por primera vez, yo creo, en la historia, las nuevas tecnologías nos permitirían hacerlo. Yo estoy intentando, con poco éxito, para decirlo, conseguir, por ejemplo, que todas las grandes editoriales educativas que están intentando hacer programas en formato electrónico se den cuenta de que tienen que hacer una cosa distinta de la que están haciendo, que es que un mismo programa tienen que hacerla en varios formatos atendiendo a la diversidad de los alumnos, y que el profesor lo que sí tiene que hacer es conocerlos muy bien y decir en cada momento dónde pongo a mi alumno. Por eso, por ejemplo, ahora que se habla tanto de evaluaciones, hay una evaluación absolutamente fundamental, la evaluación de un niño al empezar el curso. Vamos a ver ese niño dónde está. Porque solo así vamos a poder medir su proceso educativo, su proceso de aprendizaje, que es lo que nos interesa. Las evaluaciones finales, desde el punto de vista pedagógico, no nos sirven únicamente de control, pero nada más. Una evaluación pedagógica lo que tiene que significar es si el niño está progresando o no. Y eso significa que desde el punto de vista del control, un alumno que ha pasado de 9 a 10, por seguir la numeración antigua, hombre, es un alumno estupendo, porque tiene matrícula. ¿Y qué pasa con un alumno que ha pasado del 1 al 4? Desde el punto de vista del control, sigue siendo suspenso. Y desde el punto de vista del proceso educativo, es un fenómeno. Ha aprendido más que el otro. Y que, por lo tanto, tenemos que saber empezar por una evaluación de inicio para vigilar si los alumnos van progresando. Por eso yo os recomiendo que introduzcáis los portfolios de aprendizaje. El portfolio de aprendizaje es una herramienta fantástica, porque nos permite ver el proceso del alumno. Nos permite saber exactamente si lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien si está aprendiendo. De manera que, pero ahora yo me refería a esto precisamente para aprovechar bien las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías. Y lo podríamos hacer con muchísima rapidez. Lo de las administraciones, mira, yo ya me he peleado tanto que ya no... Bueno, no sé. Vuelvo a decir, para que lo repitamos, España puede tener en 5 años un sistema educativo de altísimo rendimiento, dedicando el 5% del PIB, que ya lo hemos tenido. Con el 4,2 no lo podemos hacer, y sin buena gestión no lo podemos hacer. Y para eso necesitamos
explicar a los ministros que un sistema educativo no se cambia con una ley, que un sistema educativo se cambia cuando se cambia lo que sucede dentro del aula, que es ahí donde estamos. Y por lo tanto, a quien hay que acercarse es a los que estamos cerca del aula, que son los alumnos, claro, que los alumnos llevan al aula la influencia socioeconómica de sus familias, que en este momento es en influencia acerca del éxito educativo mayor que el efecto escuela en sentido estricto. De manera que si queremos tener éxito educativo, tendremos que ocuparnos de las familias. Y eso tendrá que hacer la educación, pero también en colaboración con los sistemas sociales. Antes de este gobierno, yo pedí que si querían tomarse en serio la educación, el ministro de Educación tenía que ser vicepresidente del gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que coordinar la acción de muchos ministerios si queremos una educación bien. Y en una sociedad del aprendizaje es fundamental para nuestro progreso moral, para nuestro progreso político y para el progreso económico. Bueno, la respuesta fue nombrar al ministro de Educación portavoz del Gobierno, porque eso del Ministerio de Educación debía llevar poco tiempo. Y entonces, bueno, ya de paso que sea presidente del Gobierno. O sea, es ir justo en un acto de desprecio a la educación. No, mira, necesitamos un ministro full time, porque eso es un asunto muy serio. Y no que ya de paso, ya que pasa por allí, pues que hable de educación después de hablar del resto de las cosas. De verdad que en 5 años podemos tener con el 5% del PIB un sistema educativo de alto rendimiento. ¿Lo vamos a tener? No, ya hemos perdido 2 años desde que yo lo dije. Y ahora no se sabe cuándo se terminará el pacto educativo. Una vez el pacto educativo, todo el mundo sabe que no arregla nada. Lo que te quita es obstáculos para empezar a arreglar las cosas, que es que después hay que hacer una ley educativa. Y una vez que se haya hecho una ley educativa, hay que hacer el reglamento para ponerla en práctica. Y entonces hay que cambiar todas las cosas. Con esto se pasan 2 legislaturas. Y entonces es posible que haya cambio el gobierno. Y entonces es posible que empiece a decir también, vamos a hacer otro repacto educativo. Y entonces puede haber alumnos que toda su época educativa haya pasado bajo 3 leyes distintas. Es decir, en pleno desbarajuste. Bueno, esto tenemos nosotros que tener voz para decirlo, tenemos que insistir, pero tenemos que explicárselo a la sociedad, para ver si explicándoselo a la sociedad presionamos a los gobiernos. Porque ir directamente al gobierno no sirve para nada. ¿Cuál sería la mejor manera de cambiar la educación? Que consiguiéramos que durante 3 meses, no más, 3 meses, apareciera en los barómetros del CIS que la educación es la mayor preocupación de los españoles, cosa que no aparece nunca. Nunca, nada. Lo cual significa que los políticos ven el CIS y dicen, oye, esto de la educación debe ir fantástico porque nadie se preocupa por ella. Si consiguiéramos, primera preocupación de los españoles, la educación. ¿Por qué? Porque nos la estamos jugando. Entonces, a los 3 meses ya veréis cómo van a haber cambios educativos. Muy bien, muchas gracias, maestro.